Hola niños, espero se encuentren muy bien. Habla su profesora Leslie Bustamante y hoy los invito a revisar la guía de vocabulario en contexto que realizaron en sus casas. Para eso deben estar muy atentos y escuchar bien este video. El objetivo de esta guía entonces va a ser que usted pueda descubrir el significado de una palabra desconocida que aparece en un texto. Bueno, y usted se preguntará, ¿y cómo se hace eso? Pero no se preocupe, yo les voy a enseñar cómo. Bueno, y es súper fácil. Usted va a tener que transformarse en un buen detective y buscar en el texto pistas o palabras que sean claves y que le van a ayudar a descubrir lo que significa una palabra que no conoce. El texto que vamos a revisar hoy se llama Los chanchos empantanados y fue escrito por el gran escritor chileno, poeta y profesor Floridor Pérez. El protagonista de esta historia se llama Pedro Urdemales, que es un pícaro guaso chileno capaz de engañar al mismísimo diablo. ¿De qué imaginaste que se trataría esta historia cuando tú leíste el título Los chanchos empantanados? Recordemos que la palabra empantanado viene de la familia de palabra de pantano. Por lo tanto, yo, por ejemplo, imaginé que iban a haber unos cerditos que estaban atrapados en el pantano. También dije, bueno, puede ser que estos cerditos no estén atrapados y estén todos cubiertos de barro. ¿Qué imaginaste tú? Pedro Urdemales pastoreaba una piara de cerdos cerca de un lugar pantanoso. El montón de animales no era suyo, sino de su patrón. ¿Nos vendes esos cerdos?, le preguntaron unos viajeros que por allí pasaban. Pedro se lo pensó bien y respondió: «Los vendería, sí, pero sin cola». A los viajeros no les importó la curiosa condición que les ponía, porque lo que querían no era la cola, sino todo lo demás. Así pues, pronto se pusieron de acuerdo y acabaron de cerrar el trato. Entonces el pastor cortó la cola de los cerdos, los viajeros pagaron el dinero convenido y se llevaron los animales. Pedro Urdemales, que tenía que justificar ante el dueño lo que había ocurrido con sus cerdos, fue a su encuentro y le dijo: «Los cerdos se me han escapado y se han hundido en el barrial. ¡Lo siento! Solo se ven las colas». El amo corrió hacia el lugar pantanoso y vio que en medio del cieno asomaban las colas de sus cerdos. Ataron sendas cuerdas a 2 de ellas y se dispusieron a sacar los animales hundidos. Pedro tiró flojito porque ya sabía que no había nada metido en el barro. En cambio, el dueño dio un tirón tan fuerte que cayó de espaldas al suelo, dándose un tremendo trompazo. Nunca más volvieron a intentar sacar ningún cerdo de allí, y Pedro Urdemales aún se ríe de las trampas que urdió y todavía disfruta del dinero que ganó con las ventas de los marranos. Ahora respondamos la guía. La primera actividad nos dice: de acuerdo al texto, escriba un significado para las siguientes palabras: piara, trato, cieno. Para poder responder correctamente, entonces tenemos que volver al texto a buscar pistas. Vamos a hacerlo. Bueno, yo enumeré los párrafos de mi texto para que me sea más fácil buscar la información. Y me voy al párrafo 1, tengo que buscar la palabra piara. Dice: Pedro Urdemales pastoreaba una piara de cerdos cerca de un lugar pantanoso. Entonces ahí aparece la palabra piara y yo tengo que buscar cerquita esta palabra alguna pista. Dice: Pedro Urdemales pastoreaba una piara de cerdos. Entonces mi palabra clave ahí es cerdo, la voy a destacar. Bueno, aquí yo destaqué mis pistas. No solo cerdos me sirve como pista, también cuando dice el montón de animales, porque está refiriéndose a cerdos y un montón de animales. Entonces yo, gracias a estas 2 pistas, puedo deducir que piara se refiere a un montón de animales, o sea, un montón de cerdos. Trato. ¿Qué significará según el texto? Párrafo 3 entonces aparece
acabaron de cerrar el trato. Tengo que buscar entonces el significado de la palabra trato y buscar cercana a ella alguna pista. Leo el párrafo, dice. Así pues, pronto se pusieron de acuerdo y acabaron de cerrar un trato. Aquí aparece la pista. La pista es la palabra acuerdo, así que la voy a destacar. ¿Qué significa entonces la palabra trato? Cuando dos o más personas logran llegar a un acuerdo. Bueno, en el párrafo 5 aparece la palabra cieno. Dice, el amo corrió hacia el lugar pantanoso y vio que en medio del cieno asomaban las colas de sus cerdos. Aquí está hay varias claves, mira, lugar pantanoso y que asomaban las colas de su cerdo en medio del cieno. Ya vamos a destacarla. Ya, en el párrafo 4 y 5 yo destaqué pistas, pero pongan atención a lo que les voy a decir. Porque dice, los cerdos se me han escapado y se han hundido en el barrial. Primera pista. Lo siento, solo se ven las colas. Segunda pista, porque en el barrial se ven solo las colas. El amo corrió hacia el lugar pantanoso. Tercera pista, y que vio en medio del cieno asomaban las colas de sus cerdos. O sea, en el barrial primero ve las colas de los cerditos, después en el lugar pantanoso o en el cielo también se ve sus colitas. Entonces, el cieno es el barro o el pantano. Bueno, entonces en la primera actividad, en sus guías debieron haber quedado así sus respuestas, donde usted anota los significados y también anota las pistas o las palabras claves que le ayudaron a descubrirlos. ¿Ve que no es difícil? Continuemos trabajando. Estas son las respuestas que tenías que tener en tu guía en la parte del trabajo independiente. Convenir tiene relación con algo que es acordado, con acuerdo, con un trato. Urdió tiene que ver con planificar, planear. La pista estaba cuando decía Pedro Urdemares aún se ríe de las trampas que urdió. Curioso es algo que llama la atención, ¿cierto? Los vendería, sí, pero sin la cola. A los viajeros no les importó la curiosa condición de que Pedro Urdemares les vendiera estos cerditos sin la cola, porque la verdad ellos no entendían el por qué, pero a ellos no les afectaba en nada, así que aceptaban esta condición. Muy curiosa. En esta parte de la guía usted tenía que escoger la definición adecuada según el diccionario. Buscar entonces en el diccionario convenir, urdió y curiosa para que lo podamos comparar también con la actividad anterior y ver si la estrategia que usted utilizó estaba adecuada. Cada una de estas palabras tenía por lo menos en el diccionario dos definiciones. Por ejemplo, urdir. Aparece la primera, que es preparar los hilos, y la segunda es un verbo que Entonces, luego de buscar en el diccionario, las definiciones que usted debió escoger de cada una de estas palabras son las siguientes. Convenir nos sirve la definición que dice llegar a un acuerdo en cierto asunto, que fue lo que hizo Pedro Urdemales con sus compradores de cerdo. Urdió tiene relación con pensar o preparar algo con cautela, que es lo que hacía Pedro Urdemales al idear todo este plan de vender los cerdos pero sin las colas. Curiosa tiene relación con el deseo de saber algo que no les concierne, que no les importa. Curiosidad fue lo que sintieron en este caso los compradores de los cerdos cuando Pedro Urdemales le pide la condición de que se les vendía los cerditos pero sin la cola. A ellos les produjo curiosidad, pero aún así no indagaron más allá, no preguntaron más allá. Bueno, en esta parte de la guía, de acuerdo a las estrategias que utilizamos anteriormente, debiera ser fácil. Primero, porque ya aprendieron a buscar pistas en el texto que le ayudan a descubrir el significado de una palabra. Y segundo, porque lo compararon con lo que aparece en el diccionario.
Entonces ahora es solamente aplicación. Vamos a revisar. Primer enunciado. Los viajeros pagaron el dinero convenido y se llevaron los animales. Tenemos que entonces coger la alternativa que se refiere a la palabra destacada, en este caso convenido. Entonces, con el enunciado número 1, la respuesta correcta es la letra A, acordado. Establecimos anteriormente que la palabra convenido viene de convenio, de un acuerdo, de un trato, por lo tanto acordado tiene relación con acuerdo, así que esa es nuestra opción válida. La letra B, C y D la vamos a descartar inmediatamente. Cuando uno solicita algo, no necesariamente tiene respuesta positiva o no necesariamente se llega a un acuerdo. Pasa lo mismo cuando es algo obligado o exigido. Uno espera una respuesta sí o sí y no hay una mediación intermedia. Así que no hay acuerdo, por lo tanto solamente me voy a quedar con la opción A. En el enunciado número 2 dice: Pedro Urdemales aún se ríe de las trampas que urdió. La alternativa correcta es la letra B, que tiene que ver con planear, así lo establecimos anteriormente según el texto, según el diccionario. No es la A, la C ni la D, porque contar tiene que ver con decir algo, observar con mirar y modificar con cambiar, y por lo tanto esas palabras no tienen relación con el texto ni con el significado. En el enunciado número 3, cuando dice: a los viajeros no les importó la curiosa condición, tengo que buscar una alternativa que se adecue mejor a reemplazar la palabra curiosa. Anteriormente nosotros vimos que ser curiosa o curiosidad tiene relación con querer saber algo que nosotros no sabemos, que no necesariamente nos incumbe. La definición no siempre es exacta, a veces se adecua principalmente a lo que el texto quiere señalar. Entonces vamos a buscar de estas 4 alternativas cuál es la que mejor se adecua a reemplazar la palabra curiosa sin que altere el significado de la oración o lo que la oración quiere comunicar. Yo marqué la palabra extraña, que es la letra C, porque veamos cómo suena si yo la cambio. Dice: a los viajeros no les importó la extraña condición. Se adecua súper bien. Veamos si pasa lo mismo con dudosa, con maravillosa. A los viajeros no les importó la difícil condición. Ellos no tuvieron que tomar ninguna decisión, por lo tanto no fue difícil para ellos. A los viajeros no les importó la dudosa condición. Tampoco les provocó duda, porque a ellos lo único que les importaba era que le vendieran los cerditos. Y cuando aplico la palabra maravillosa, veamos cómo suena. A los viajeros no les importó la maravillosa condición. O sea, tampoco nos sirve porque ellos no se sintieron maravillados por la condición de Pedro Urdemales, simplemente la encontraron un poco extraña. Por lo tanto, en este caso, aunque la definición no sea exacta, la letra C es la que mejor se adecua a la oración, al contexto de lo que es la historia. Así que esa es la alternativa correcta. Y en esta última parte de la guía tienes que responder las preguntas argumentando tus ideas. ¿Qué quiere decir esto? Que tienes que justificar tu respuesta con la información que aparece en el texto. Número 1, de acuerdo a lo leído, ¿por qué el apellido de Pedro es Urdemales? Pensemos, anteriormente dijimos que la palabra urdir viene de planear. Y el apellido de Pedro no es por casualidad Urdemales, es una palabra compuesta. Urde viene de planear, de planificar, y males, de los males que él provoca de sus travesuras o trampas, ¿cierto? Entonces, la respuesta correcta que debieras tener en la guía es que, de acuerdo a lo leído, Pedro tiene el apellido Urdemales porque él planeaba trampas o males, ya que él planeó engañar al dueño de los cerdos diciéndole que habían caído al cieno o al barro, enterrando sus colitas, y cuando en realidad lo que él hizo fue venderlos. ¿Qué otro título le pondrías al texto leído? ¿Por qué? Para escoger adecuadamente un título, tenemos que pensar en el tema o de lo que trata la historia principalmente. Y este texto habla principalmente de unos cerditos y del protagonista principal, que es Pedro Urdemales.
¿Qué es lo más importante que se dice sobre ella? Bueno, lo más importante que se dice sobre los cerditos y Pedro Urdimales en esta historia es que Pedro engaña al dueño de los cerditos y los vende. Entonces, un título ideal que yo escogí se llama El engaño de Pedro. Espero les haya gustado el video. Dejen sus comentarios sobre el título que ustedes pusieron, sobre lo que les pareció todo este trabajo. Cualquier duda que tengan también la pueden dejar. Yo se lo responderé a la brevedad. Muchas gracias y que estén muy bien.